AM 1220. Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Internet para encontrar el único lugar abierto en 20 cuadras a la redonda. Para chequear si se dice Chao Mien o Chao Mein. Internet para esperar que el plato llegue a tu mesa. Internet para hablar con alguien del otro lado del mundo que está almorzando exactamente lo mismo. Internet para que todo suceda. Arnet y Personal. Más información en personal.com.ar. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes, programa número 10 de Al Derecho y al Revés en Ecomedios AM 1220. Aquí estamos con Alfredo Popritkin, con Eduardo Fabián Dubois, yo soy Alejandro Drukarov, con la producción de Federico Politi, con Gerardo Subirana en la operación. Y como siempre se pueden comunicar con nosotros al 4325-1220 o al contestador 5254-2353, al email al derecho y al revés 2017 Gmail, Twitter al dere y al reve y en Facebook al derecho y al revés Ecomedios. Y nos pueden seguir en vivo por internet o por celular. Hoy tenemos un programa intenso, centrado en un par de temas muy críticos de hoy, así que arranquemos con el narcotráfico, Alfredo, que nos preocupa tanto. Sí, buenas tardes a todos. Decidimos abordar de lleno, por completo, este tema que creo yo que si bien está bien tratado por los medios en los últimos tiempos, realmente nos están informando bastante sobre lo que está pasando en esta materia. Me parece, esto es un pensamiento personal para charlarlo, que a nivel de ciudadanía, a nivel de sociedad civil, todavía no se ha tomado real y total conciencia de los perjuicios que ocasiona la droga, que ocasiona el narcotráfico en todos los estamentos de nuestra sociedad, a todo nivel. Sí, es un tema cotidiano, está metido en la inseguridad, está metido en la alta sociedad también, está metido en los boliches, está metido en todos los estamentos, pero me parece que de allí a que la sociedad haya tomado o no real conciencia de lo que esto representa y va a representar hacia el futuro de todos nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Bueno, yo creo que ahí nos falta unir ese eslabón y por eso hoy vamos Alfredo, lo peor también es el acostumbramiento. Pero cuando empecemos a acostumbrarnos con estos temas y ya no les demos la importancia que realmente vos destacás muy bien que tienen que tener. Dicho esto, una cuestión que nos está llamando mucho la atención es que ya no solo nos encontramos con las bandas de narcotraficantes, con la criminalidad organizada que funciona al dedillo, a la perfección, sino que cada vez más, y esto me parece que no tiene vuelta atrás, lamentablemente, vemos como toda esta cuestión tiene el condimento y el involucramiento de la política, por un lado, y de las fuerzas de seguridad
y también, lamentablemente, de algunos personajes de la justicia. Es decir, Alfredo, vos lo estás planteando un poco en los mismos términos que lo decimos con respecto a la corrupción. El tema es el sistémico. Claro, ¿no? que El sí. problema es Tal verdaderamente el modo de penetración de los narcos en la sociedad trasciende por completo la cuestión de la criminalidad organizada, de la mafia y de los propios organismos de seguridad que normalmente estaban de una manera o de otra o podían estar vinculados, y ahora vemos casos como el que vos nos vas a hablar ahora, Itatí, donde la cuestión abarca los organismos de gobierno en distintos niveles. Sí, Ya no hay cual. quien pueda defendernos. Porque... Déjenme decir algo desde el revés. Está muy mal el narcotráfico, pero no está mal tomar droga. Está muy mal el narcotráfico, pero no está mal tomar droga. Muy bien. El que toma droga es un tipo que ejerce su libertad en un ámbito privado, no puede ir preso por tomar droga, en todo caso es un enfermo, pero hay acá algún tipo de relación que debería estudiarse. Bueno, es un tema En todas las películas se toma droga, todos los modelos sociales son que la gente exitosa toma droga y en algún momento consume cocaína, la juventud en todas las películas con la marihuana, y entonces esto también me parece que es un tema que nos tiene que llamar a la reflexión. Sí, yo creo que estoy de acuerdo, Eduardo, con lo que estás comentando. Hay una delgada línea que separa o que fija el límite entre lo que debiera aceptarse y a partir de lo cual ya tendría que ser justamente un delito, tendría que ser una falta y una consecuencia grave hacia la sociedad, considerada como tal. Indudablemente que el cierto tipo de drogas aplicados, por ejemplo, a cuestiones terapéuticas, a la no sé, de alguna forma paliar enfermedades, bueno, esto me parece que puede llegar a ser aceptable, pero libremente y como un gran negocio de organizaciones, yo diría, pseudoempresariales, donde están buscando solamente el beneficio económico a través de una enorme rentabilidad entre los costos de producción y los valores de venta de este elemento que produce adicción y que transforma y lleva a toda una sociedad a no tener un futuro, porque en lugar de pensar en la teoría del trabajo, del esfuerzo, del estudio, se está con la cabeza en otro tipo de cuestiones, en la vida fácil. Ahora, Alfredo, yo creo que tenés es toda la razón en digamos, hay que descomponer el tema, y está bien lo que plantea Eduardo, porque es un tema muy de fondo que la sociedad tampoco aborda, porque políticamente no es muy correcto de abordar o es muy conflictivo. Una cosa es el narcotráfico como negocio, que es lo que estamos por tratar, lo que estamos tratando en realidad, y está perfecto. Y eso no cabe ninguna duda. No solo es un delito muy grave, sino que además al involucrar las estructuras de la sociedad y al involucrar los crímenes masivos, porque contribuye a los crímenes masivos, debe ser fuertemente combatido. El otro tema es cuál es la mejor forma de combatirlo, porque el tema del consumo individual no está penado, y la posibilidad de la venta libre es la gran discusión que en algunos países del mundo se da y funciona. Y ahí muchos dicen, deja de existir el negocio, porque si la posibilidad de comprar marihuana está dada en una farmacia, nadie la puede vender. ¿Puedo hacer un parangón con trata de blancas? La trata de blancas termina... De personas, bueno, ¿no? sí, tuve antiguo, pido perdón. La trata de personas termina la prostitución. Y entonces nosotros podríamos decir, está muy mal la trata de personas, pero el que va a un prostíbulo a entretenerse o el que contrata a una persona para entretenerse, está perfecto, felicitémoslo, mirá qué piola que es este hombre. Bueno, y creo que esto tampoco va. No lleguemos a tanto, pero es un tema Pero conflictivo. tampoco va, porque a ver, el tema del sexo por dinero, estás fomentando la trata de blancas, no hay nada que hacer, son las dos caras de lo mismo. Sí. Entonces, yo quiero llamar a la reflexión, no tengo la solución. No la tengo, pero No, me parece es que el mundo, tenemos creo, que ir pensando un el poco mundo no estas la tiene. cosas No en existe. forma más integral. Bueno, Holanda es una experiencia interesante a Sí, analizar. yo creo que es un tema muy omnicomprensivo, es decir, abarca muchísimos aspectos, pero vamos a tratar de abordarlo por partes, porque si no, no como vamos a Jack, poder el abarcar. destripador. Vamos por partes. Como vamos a Jack el destripar, destripador. exactamente. Vamos, destripémoslo. Hoy, yo diría que arranquemos con una grabación que tenemos preparada, en donde nos indica, y ahí escuchen con atención,
la vinculación entre el narcotráfico y la política y el narcotráfico y la justicia. Por favor, señor director, si podemos largar. Vamos a ocuparnos del escándalo que ocurrió ayer en Goya, provincia de Corrientes, un conflicto interjurisdiccional entre dos provincias, Santa Fe y Corrientes, por un operativo antidroga. En línea para conversar sobre el tema, la fiscal de la causa, la doctora Viviana Bruno. Fiscal, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por atendernos. No, por favor. Y hubo, digamos, un procedimiento antidroga en Goya, ordenado por un juez de Reconquista, entiendo que también en base a una investigación de parte del Ministerio de la Acusación, que derivó en este incidente con el propio gobernador correntino trasladándose a Goya, diciendo que se estaban entrometiendo en un territorio ajeno, sin autorización. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, esto es una investigación que ya data de 2015, compleja, porque ya a través de distintas investigaciones que habíamos tenido, habíamos detectado la provisión de marihuana vía fluvial desde Goya, desde este proveedor. Bueno, por un seguimiento y un operativo que hace la policía de la provincia de Santa Fe, la sección de inteligencia zona norte, se monta operativo en el río mientras se estaba cruzando para proveerse uno de los investigados acá en la región, y cuando estaba volviendo es donde se los detiene con el cargamento. Estuvieron detenidos e incomunicados, se pidieron los allanamientos tanto acá en Reconquista como en Puerto Reconquista y en Goya. Se exhortó al juez federal, obviamente, porque se actúa en distintas jurisdicciones. El juez de acá, el doctor Alurralde, exhorta al juez de Corrientes, al juez federal de Corrientes, solicitándole que intervengan los allanamientos. La cuestión es que nos enteramos después, durante el transcurso de la mañana, que en el momento que estaban allanando, le llega la policía de la provincia de Corrientes queriendo bloquear los allanamientos, porque no le habían, en un principio dijeron por los testigos, porque los testigos eran de Corrientes y no eran de Goya, lo cual no sabíamos por qué, porque en realidad los testigos tienen que ser ajenos a la fuerza. No importa si los trasladás, de dónde los trasladás, porque obviamente por la hora y en la ciudad es muy muy chica, eran 16 testigos, por eso se trasladaron de la ciudad de Corrientes, y después porque no le habían dado intervención a la policía de Corrientes, o sea que la policía de la provincia de Santa Fe supuestamente tenía que avisar. Obviamente que no van a avisar porque no sabíamos si no hay connivencia con la policía, con esta gente, porque es una organización importante ahí en Goya. Fiscal, perdón, y esta falta de aviso que usted explica en términos de evitar que fracase el operativo por la presunta connivencia, ¿está estipulado en algún protocolo o se burló el procedimiento, fue ilegal? No, yo desconozco si internamente dentro del protocolo policial, en lo que es en la justicia, no, en la justicia se le da aviso al juez federal de la jurisdicción, nada más. Con lo cual se actuó... El problema, claro, es que es una policía provincial. Si hubiera intervenido la policía federal, gendarmería, prefectura, no hubiéramos tenido el mismo problema. El operativo terminó siendo exitoso con la detención de los involucrados. Puede caerse, digamos, el allanamiento de los secuestrados por el tema de los testigos. Bueno, lo que es acá está todo bien, ya están las actas en el juzgado, ya van a ser indagados hoy. Todavía nos falta que el juez valide los allanamientos y nos mande las actas que se realizaron en Goya. Hasta ahora de la mañana todavía no lo tenemos. El juez correntino es el que tiene que validar todo lo actuado. Claro, sí. De lo contrario, no tiene validez. Exactamente, así que estábamos esperando eso. Por ahora las personas de allá están detenidas o aprehendidas, digamos, porque es el juez el que tiene que dar validez a lo realizado. Bueno, en primer lugar queremos agradecer al programa El Primero de la Mañana de Guillermo Sisman de LT8 de Rosario, porque este audio proviene de esa radio, y lo que quisimos de alguna forma graficar con este audio, ¿qué es? Es de alguna forma los palos en la rueda que se plantean de una provincia muy vinculada y en donde el narcotráfico es un tema común de todos los días, se circula como la nada, como algo habitual, respecto de otra provincia, Santa Fe, que es la que recibe el producto de ese tráfico de drogas y que, bueno, ve a su población afectada, damnificada por la recepción
de estos productos que de alguna manera inciden en el estado de la población. Bueno, lo que nosotros por un lado quisimos marcar es esto, cómo la justicia, cómo la fuerza de seguridad favorecen o ponen obstáculos a la represión de los narcotraficantes o le dan una mano a favor de ellos. Y están todos bajo sospecha, ¿no, Alfredo? Esto es un poco lo que dicen varias investigaciones de este fin de semana, porque en definitiva esto convierte a cada uno en sospechoso de estar vinculado. Uno veía toda la mecánica de Itatí y es como que la policía local resulta totalmente no confiable, pero al mismo tiempo, qué sé yo, hay dos jueces y uno no sabe quién de los dos, uno sí, uno no. Es terrible. Sí, ¿no? es terrible. Veamos, por ejemplo, este domingo pasado salió en el diario La Nación una nota muy interesante, extensa, muy interesante, que queríamos referirnos un poco a ella porque marca lo que está pasando no solo en Itatí, porque está referida a esa zona, Itatí Corrientes, sino puede ser un indicador de lo que ocurre en diferentes lugares o diferentes provincias del norte argentino y, por qué no, en otros sitios en donde todo esto está cada día creciendo y bueno, dando un pasito hacia adelante, y en ese silencioso avance es donde la sociedad civil, un poco descuidada, desprevenida, no alertada de estos temas, bueno, se encuentra con la sorpresa de que cuando se quiera reaccionar, ya va a ser tarde en muchos aspectos. Veamos, por ejemplo, algunos párrafos de lo que dijo el diario La Nación del domingo pasado. Dice: la droga ha perforado el país y amenaza con invadirlo. O sea, ya hay agujeros, ya hay perforaciones por donde la droga fluye con absoluta habitualidad, sin ningún impedimento, con un mecanismo totalmente aceitado, y prácticamente se va a ser muy difícil pararlo porque justamente quienes tienen que encargarse de reprimir, de ejercer la fuerza necesaria para que esto no ocurra, están en bandos absolutamente contrarios. En lugar de estar del lado de la ley, están favoreciendo el incumplimiento de la ley. Contemos algo sobre Itatí. El 24 de marzo pasado, o sea, hace un mes más o menos, se detuvieron 20 narcotraficantes, entre ellos el intendente de Itatí, su vice, jefes policiales y de fuerzas federales. Se estima que el año pasado, solo por Itatí, ingresaron más de 20 toneladas de marihuana. Son 20.000 kilos. Esta marihuana es originaria de Paraguay. Viene de Paraguay. En cambio, la cocaína viene de Colombia, de Bolivia. ¿Dónde viene? La cocaína viene la cocaína viene de Bolivia y también viene de Perú en su mayor medida. Perú y Bolivia son los grandes. Ahora, por Paraguay también ingresa cantidad de cocaína que Paraguay no es el productor, sino que sirve como país de tránsito hacia la Argentina. Decíamos entonces que ingresaron más de 20 toneladas, más de 20.000 kilos para proveer a 7 provincias argentinas. Por el Paraná, además de marihuana, surcan sus aguas barcazas repletas de cocaína en busca de los puertos de Santa Fe y Rosario. El problema no es solo Corrientes, lo es Misiones, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. Todas estas provincias están obrando más o menos de la misma manera. El país parece haber abierto sus puertas al narcotráfico, dice la nota, que se ha expandido y ramificado. Las policías, gendarmes y prefectos no necesariamente trabajan solo para el uniforme que llevan puesto. Muchos reparten su tiempo con el narcotráfico. En la redada de Itatí fueron detenidos varios integrantes de la Fuerza de Seguridad. Fíjense ustedes cómo todo este mecanismo está funcionando. Dice alguien de aquella zona: no estoy en condiciones de asegurar que no hay hijos o sobrinos de los narcos que se están metiendo en nuestras filas, admite un jefe policial de Corrientes. Y luego también se afirma: se llevaron a muchos, pero no a todos, queriendo decir que en ese allanamiento, en esas medidas que se llevaron a cabo, que pusieron presos a muchos de los narcos, dice, se llevaron a muchos, pero no a todos, dice el padre Pánfilo Ortega, vicario de la catedral. Advirtió que
el triunfo electoral del intendente Terán, que es uno de los encarcelados, era el triunfo de los narcos. Y agrega, esto no se hizo durante el gobierno anterior porque Aníbal Fernández, y hay una acusación directa, lo paraba. Sí, yo creo ahí, Alfredo, que más allá de toda la cuestión anecdótica, que es terrible, porque además el artículo, vale la pena recomendarlo, tiene muchísimas frases concretas que ponen los pelos de punta. Es esta cuestión de la penetración sistémica, ¿no? Es esta cuestión donde las fuerzas y del federales miedo también. Claro, porque las fuerzas vos federales fijate, vienen sin poder pisar ahí con el tranquilidad. que habla en la nota dice quedan algunos, pero no dice quiénes son. Sí, sí. Y por No, supuesto. pero ellos los Rico, conocen, ellos claro, saben quiénes los son. conozco, pero hay un miedo, ¿no? Sí, Porque sí. además el Además, problema de esto que pasa de negocio a banda criminal que te liquida por cualquier cosa. Y de banda criminal que tiene el gobierno municipal, que tiene el manejo de la a ver, policía o local. entras al negocio o te liquidan, Exacto. entonces es muy complicado. A ver, y fíjense ustedes, ¿por qué tuvo éxito el procedimiento realizado en el mes de marzo? Porque lo realizó un juez de Buenos Aires. Tal cual. Quien Así no está absolutamente influido para nada por todo lo que pasa en la o las provincias circundantes, quien dispuso los procedimientos y las medidas necesarias para llevar a cabo, después de un tiempo largo de escucha, llevar a cabo las detenciones, Ahora, sin miramiento, sin importar de quién se trataba. Yo pensando un poco en cómo salir, porque estos temas nos abruman, ¿no? Podemos seguir con los detalles y nos van a seguir abrumando. Me acuerdo de una charla que creo que compartimos con vos, de una experta de Naciones Unidas con respecto a la experiencia de Colombia. Particularmente la experiencia de Medellín, fue hace un par de años, no sé si la recordás. Y ayer la escuchaba en un programa de televisión a la doctora Fontán Balestra, que es una especialista en esto, en análisis científico de la cuestión jurídica, de la cuestión criminal, y planteaba exactamente lo mismo. ¿Cuál puede ser la salida para un poder tan terrible, tan que infringe, que genera tanto miedo? Y ella planteaba la experiencia de Medellín, porque la experiencia de Medellín es muy exitosa. Una ciudad sometida por la violencia, las mafias, el narcotráfico, que sale como fruto de un esfuerzo conjunto que parte de la sociedad civil, empresarios que ponen dinero para generar una mejora en las condiciones de vida de la población, para levantar todo lo que le daba el caldo fácil al narcotráfico, que cuál es, si alguien gana 7 u 8 mil pesos trabajando en un empleo normal, o 10 o 12 si tiene mucha suerte y en blanco, y gana 20 con un narcotraficante, y la salida es casi obligada, no tienen mucha opción. Entonces, yo creo que la gran cosa, una vez desarmadas las cabezas mafiosas, es ir por ese lado. Sí, pero ahí tenemos el problema. ¿Cómo se desarman las cabezas mafiosas? Porque hay intereses muy grandes, intereses de muchísimo dinero, que tienen ramificaciones en el exterior, porque son organizaciones internacionales, que están anclados en el país o en las provincias con los políticos locales, que son de alguna mente comprados. Bueno, yo tengo mi teoría al respecto. Si quieren, se las esbozo. Nos queda poco tiempo, pero si tenés la solución, tengo Alfredo, la solución. Yo creo por favor, ponela ya. Yo creo que si el problema, ¿qué es lo que buscan los narcotraficantes? ¿Qué es lo que buscan? Planteémonos eso. Dinero y más dinero. Y poder para tener más dinero. Claro, ¿no? siempre en el fondo es dinero. Así que, de alguna forma, de alguna manera, si uno tiene claro ese tema, la pregunta es cómo hacer para que ese dinero no llegue al bolsillo de los narcos, no llegue al bolsillo de los políticos. O si llega, que la sanción, a través de mecanismos institucionalizados, sea de tanta importancia que no lo puedan gastar, que no puedan gastar, pero que deje de ser un negocio, porque de alguna forma se les viene encima. Y sean muy graves las consecuencias. Que las consecuencias sean graves, pero las consecuencias no solo tienen que tener que ver con encarcelar tal cual a los responsables. No es suficiente, no, porque fíjese que todas las experiencias en el mundo, ¿cuáles fue? ¿Cómo funcionaron? Que cuando los narcos fueron encarcelados, esto pasó en Colombia, pasó en todos los países. Viene el reemplazo. Viene otro, pero desde la cárcel manejan, tal cual. Dan las instrucciones, dan las órdenes para que la organización siga funcionando sin ningún tipo de alteración.
O sea que esto no lo frena. Entonces, ¿cómo se ataca el dinero? Bueno, hay que trabajar sobre la ruta del dinero y hay que trabajar sobre las ganancias de los narcotraficantes. Ahora yo pregunto, ¿las drogas sintéticas tienen otro circuito? Es muy factible, sí. Yo lo digo ¿por qué? Porque también el consumidor de droga, si él uniera su consumo de droga, que es su derecho, que lo hace por 1000 motivos, supongamos que lo hace por placer, para sacarle los demás motivos. Si él uniera este consumo por placer a que está fomentando la maquinaria del narcotráfico en su cabeza, quizás esto ayudaría. Sí, pero a reducirlo. Es buena la idea, Edu. Es toda teoría de Walt Disney. Es muy indirecta. Es muy ayudaría indirecta. un poco esto, ¿no? Pues yo estoy consumiendo y estoy haciendo que los narcos estén matando, haciendo crímenes, gobernando. Yo les propongo una cosa por el tiempo tirano. Siempre pensando en lo individual, ¿no? Más que en lo social. Yo un poco por el tiempo tirano y porque no quería dejar de cumplir con lo que les habíamos prometido a los oyentes. Creo que el tema lo tenemos que seguir tocando y lo tenemos que tocar incluso en una forma mucho más, profunda, científica, incorporando especialistas al tema. Pero les propongo que hablemos 2 palabras del otro tema que ha sido el gran tema de este desgraciado par de días anteriores, que es el crimen de Micaela y lo que significa, ¿no? Podemos arrancar un poquito y seguirlo después de la pausa quizás, pero creo que esto ha generado una gran movilización en la sociedad. Y confieso que en lo personal lo que más me impactó y me llevó a dirigir mi mirada hacia el tema en general son las declaraciones de los padres de Micaela, que en lugar de tener una reacción como es normal frente a un dolor tan brutal, de revancha, de deseo de venganza o de deseo inclusive de encontrar un chivo expiatorio a quien responsabilizarlo, siguieron planteando la cuestión de fondo que genera la mayor cantidad de violaciones y femicidios, que no son precisamente los violadores seriales, los psicópatas o este tipo de personajes siniestros, tema que por supuesto también hay que tratar, sino que es el tema de la violencia machista que da sustento a los crímenes de género y que son justamente la temática que la propia Micaela perseguía para enfrentar, porque Micaela era una referente del movimiento Ni Una Menos. Y creo que en los medios y en las reacciones individuales la cosa ha quedado concentrada en un funcionario judicial, en un juez que efectivamente se encontró el chivo expiatorio. Claro, todo indica que ha hecho muy mal su trabajo, seguro, realmente muy mal, porque todos nos sentimos escandalizados porque haya soltado al violador, y un poco ha quedado de lado toda esta cuestión de fondo por la cual la propia Micaela estaba tan comprometida. Y te digo más, generalmente estos violadores seriales vienen de ser violados, ¿no? Hay una conexión entre el violador y haber sido violado de joven, de niño, víctima de abuso. Es muy posible que este violador serial haya sido él víctima de esos abusos sexuales dentro de los grupos. Ahora, no a la mujer, porque es hombre, pero digamos, de esta cadena de abusos machistas dentro de una familia, de un grupo humano que convive. Ahora, creo, si bien estoy totalmente de acuerdo con vos, creo que eso no exime la otra discusión que hoy no vamos a tener tiempo de dar, pero que valdría la pena también dar, acerca del para mí mal llamado garantismo, porque la verdad es que el concepto de las garantías individuales es tan inherente a la esencia del Estado de Derecho que todos tenemos que ser en todo caso garantistas en cuanto a querer que esas garantías se defiendan. El tema es que todas las garantías terminan donde empiezan las garantías de los demás, y es un concepto erróneo. Entonces, si planteamos esta mirada sobre el violador, que me parece justa, eso no implica para nada una liberación anticipada. No, es una explicación, claro, no es una exculpación. Y por ahí sí tenemos que decir, yo estuve haciendo una pequeña investigación muy rápida con respecto a cifras de reincidencia, porque todos estamos convencidos, yo creo que los tres que estamos en esta mesa y los oyentes también, de que los delitos sexuales tienen un porcentaje mucho mayor de reincidencia que los otros delitos. Y no encontré ningún estudio científico serio capaz de respaldar esa afirmación por ahora, y sí en cambio encontré estudios que dicen que más del 50% de los delincuentes en la Argentina son reincidentes. Es decir, de cada 2 que salen de la cárcel, que como todos sabemos es una especie de fábrica de delincuentes o de potenciación de los que ya lo son, 1 reincide. Esto habla de que el sistema penal, exacto, de represión, de
de readaptación a la sociedad, No existe. no funciona. Bueno, no existe. estadísticamente funcionaría en un 50%. Sí. Bueno, habría, mirando al otro lado, tendríamos que decir que un 50% que se redime y se integra, lo que no sabemos tampoco si es así, No lo porque sabemos. hay que ver si lo agarran la segunda vez. Ahora, de lo que no cabe duda es que un juez que tiene un informe adelante de los psicólogos, de quienes están más en contacto con el preso condenado, Y habría que, lo libera, comete un gravísimo habría que ver error. si es el único juez que hizo eso en la Argentina de hoy, o si es una costumbre entre los jueces de garantías ser laxos en esas consideraciones. Habría que estudiar bien eso, ¿sabes? Porque a veces en tribunales hay cosas que se hacen que no estarían con la ley, pero es lo que se viene haciendo y es lo que hacen todos y uno lo hace. Yo creo que Habría que ver esto. que Hasta dónde esto es un caso aislado de alguien que realmente cometió una negligencia criminal, por lo menos, o si es un uso que sería mucho más grave, que si es un uso de nuestros tribunales y de la apreciación de los jueces de garantías, de decir, bueno, para dar oportunidad, qué sé yo, no saco a los peligrosos de la calle. Yo me planteo otra postura que no la he escuchado estos días, pero es decir, ¿cuáles son los mecanismos de control que tienen los jueces? Quizás no puedan tener ninguno porque está o prevalece este tema de la independencia del juez y las normas constitucionales, pero me parece que a esta altura de la complejidad del avance de los países y de los delitos y de los mecanismos para delinquir, debiera existir mecanismos por los cuales los jueces reciban alguna suerte de control en cuanto a cómo operan, cómo funcionan, porque esto debió haber sido parado a tiempo. ¿Quién controla al juez Rossi o a los jueces? En algunos casos Rossi? hay como un control automático de la Cámara de ciertas resoluciones. Sí, pero eso es Bueno, ex post. este es otro tema. Quizás estos casos deberían ser llevados a ese control. Y es gravísimo. ¿Sabes? Edu. En algunos casos hay un control automático. Fíjate, y cerramos con esto, nos vamos al corte, pero la facilidad que tenemos de encontrar chivo expiatorio, que yo escuché en el medio de estas conversaciones, que el fiscal no apeló la decisión del juez. Es decir, el juez lo libera y el fiscal no fue a cámara en contra. Y todos hablamos del juez y no hablamos del fiscal que no apeló. Yo creo que sí, apeló. No apeló. No. Sí. No apeló la escuché al decisión. fiscal hablando por los medios. Escuchaste a otro fiscal, pero el fiscal de esta causa no apeló la decisión de la libertad anticipada. Entonces, bueno, es un tema sistémico otra vez, ¿no? Vamos al corte, volvemos. Muy bien, gracias. Ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Una expo, todas las soluciones para crecer en un parque industrial. EPIVA, 17 y 18 de mayo en Parque Industrial, Ruta 6, Los Cardales, Exaltación de la Cruz. Invita LJ Ramos, Brokers Inmobiliarios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Internet para encontrar el único lugar abierto en 20 cuadras a la redonda. Para chequear si se dice Chao Mien o Chao Mein. Internet para esperar que el plato llegue a tu mesa. Internet para hablar con alguien del otro lado del mundo que está almorzando exactamente lo mismo. Internet para que todo suceda. Arnet y Personal. Más información en personal.com.ar. Una charla sin guión con noticias de actualidad, donde más allá de polémicas y puntos de vista dispares, se trata de brindar las dos caras de cada tema. Al derecho y al revés, los martes de 19 a 20 horas por Ecomedios AM 1220. Bueno, señores, buenas tardes para todos. Volvemos con nuestro derecho y revés y estamos a pocos segundos de un interesante reportaje con Marta Ollanarte,
pero queríamos pasar un pequeño aviso de hoy que va a anticipar un tema a desarrollar el próximo martes, que se refiere a esta ley de emprendedores que fue de alguna manera presentada con bombos y platillos hoy mismo en el Centro Cultural Kirchner. ¿Qué es esta ley de emprendedores? Bueno, la ley de emprendedores es una ley que busca tres cosas. En primer lugar, darle a los que comienzan una actividad productiva elementos de financiación. Y entonces se crea instituciones de capital productivo, se crea un fideicomiso y se crea sobre todo un sistema de desgravación fiscal para las personas que inviertan en estos sistemas de capital emprendedor. Podrán desgravar hasta un 75 o un 85% de los importes aportados en impuesto a las ganancias, siempre que los mantengan por un lapso de 2 años. En segundo lugar, esta ley reglamenta un elemento fundamental en la vida moderna, en la vida informática, que es el crowdfunding. ¿Qué es el crowdfunding? Conseguir plata por Internet. Ustedes van a ver que hay plataformas, porque recuerden que nos manejan los robots. Perdón, ¿nosotros estamos consiguiendo plata por Internet? No, bueno, por ahora. Tenemos que adherir a una plataforma. En esta plataforma puede presentar un proyecto, decir, bueno, necesito de cada inversor 100 pesos, este proyecto va a estar por un tiempo, un mes, y ahí empieza a circular por Internet, y toda la gente interesada pone los 100 pesos, condicionado a que se reúna la suma que necesita este emprendedor. Supongamos que necesita 100.000 pesos para un proyecto determinado. Si esta cantidad se junta, se queda firme la operación, se le da el dinero al emprendedor. ¿Y cómo lo devuelve? Hay distintas formas. Hay emprendimientos que lo devuelven con un gracias, un caramelo, un producto, un regalo o plata. Entonces, para que esta modalidad pueda ser utilizada por los emprendedores, pero que al mismo tiempo esta modalidad pueda ser fiscalizada, porque son fondos públicos, en definitiva es ahorro público, y se venía diciendo qué pasa con esto, el segundo capítulo de la ley dice que la Comisión Nacional de Valores va a reglamentar a estas sociedades anónimas, que van a ser las dueñas de las plataformas, y va a reglamentar que los papeles que entreguen los emprendedores a los inversores tendrán que ser acciones o préstamos convertibles o títulos de fideicomiso. Pero también crea un mercado secundario, quiere decir que yo pongo plata en este emprendimiento porque me gusta, pero mañana vendo mi participación a un tercero. Y la tercera noticia, y con esto terminamos, se refiere a las famosas sociedades por acciones simplificadas, sociedades que existen en Colombia, sociedades que existen en Francia, sociedades que existen ahora en Chile. ¿Y qué son? Es como una SRL, una sociedad de personas, chica, pero con las ventajas de la anónima, porque puede emitir acciones, tiene una estructura interna muy flexible y tiene las ventajas de un capital mínimo muy, muy chiquito, la constitución por Internet, la utilización de instrumentos electrónicos y una enorme flexibilidad interna. Entonces se piensa que con estas sociedades, que pueden ser unipersonales, si el emprendedor no tiene socio o pareja, porque a veces uno pone de socio a la pareja, si el emprendedor es un single, entonces puede tener una SAS unipersonal y a través de ella financiarse, emitiendo acciones para el crowdfunding o financiarse de otro modo. Bueno, lo anticipamos para el martes que viene y vamos a algo más interesante. Muy bien. Bueno, la tenemos en línea, es un placer y un honor a Marta Ollanarte. Si dijéramos su currículum demoraríamos hasta el final del programa y nos faltaría tiempo. Todos recordamos que fue subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia en Jefatura de Gabinete de Ministros entre 2003 y 2009, entre tantas otras cosas. Fue legisladora de la ciudad y también tiene una reciente actuación en el Comité de Expertos en Administración Pública de Naciones Unidas. Marta, te saluda Alejandro Drukarov, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes queridos amigos, gracias por este comentario inicial. No, por favor, es mucho menos que lo que podríamos hacer. Marta, voy al grano. Estuvimos juntos hace pocos días en las alocuciones que dio el juez Sergio Moro de Brasil. Y, sí, efectivamente. Compartimos la preocupación por lo que él llama muy bien, y creo que fueron las dos palabras que más usó,
en sus distintas conferencias corrupción sistémica, ¿no? La corrupción sistémica, Exacto. efectivamente. Y queríamos Sí, un poco sí, escuchar cómo lo ves vos, sobre todo a partir de tu experiencia en la función, de tu experiencia legislativa y de tu experiencia en Naciones Unidas. ¿Qué chances ves de enfrentar a la corrupción? Bueno, a ver, la corrupción sistémica es difusa, participan muchos. Esto puede generar impotencia y decir, bueno, no podemos hacerlo, pero estamos viendo ejemplos, en el caso de Brasil, clarísimo, tú lo dijiste, pudimos escuchar al juez Moro, que en realidad sus presentaciones fueron clases magistrales, con una profundidad, sencillez, que uno dice, lo explica tan fácil, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿No? Y sí, yo creo que por supuesto se puede, hay, bueno, no solo convenciones internacionales, sino leyes nacionales. El tema es poner en marcha todo eso. Yo leía no hace mucho, y creo que vos en algún artículo lo comentaste, el libro de Zygmunt Bauman sobre la ceguera moral. Tal cual, ¿no? tal cual. Y él utiliza un término que toma de los griegos y dice que las sociedades actuales están en un proceso de adiaforización, ¿no? Y que adiasporón es algo sin importancia, y él lo traduce como indiferencia moral, ¿no? Exacto. Esto no es muy importante, bueno, podemos decir corrupción ha habido siempre, ocurre en todos los países, total, si roban o son corruptos, pero a su vez hacen cosas, y la sociedad va incorporando eso como natural. Sí, y el problema es que Bauman, por ahí cada vez sí, roban más, cada vez hacen menos y cada vez es más estructurado el asunto. Perdón, Marta, Eduardo Fabier Dubá, ¿cómo estás? Te saludo, un gusto ¿Qué tal? de tenerte. ¿Qué tal? Sí, el tema es un poco esto, porque Argentina, vos lo sabés mejor que yo, tiene un problema cultural de base de gran tolerancia a la corrupción, ¿no? Tiene un problema de transgresión y de gran tolerancia a la corrupción. El problema es si vos en tu experiencia has visto algún mecanismo como para empezar, alguna fuerza que pueda ir, porque luchar contra la ola cultural es muy difícil, ¿no? No es solo una ley o una institución, no sé la experiencia afuera, no sé las recomendaciones de por dónde empezar, cuáles son. Bueno, podríamos estar hasta mañana hablando del tema, pero yo acá también compartiría con Bauman que se puede empezar a salir a través de una perspectiva ética. Y sí, esto es difícil, el cambio cultural, etcétera, pero otros países lo han hecho. Bueno, Brasil con el Lavallato, el juez Moro, y en países como Australia, Nueva Zelanda. Hace poco estuve me invitaron a un panel para hablar sobre la gestión pública bajo la lupa. Y yo dije que, bueno, antes de utilizar la lupa, utilizáramos un poco el telescopio y miráramos, en este caso, otros países, como por ejemplo Australia, y daba datos, indicadores de Australia, que son muy, muy superiores a los nuestros en todos los niveles, y por supuesto también en transparencia y no corrupción. Y lo que yo decía es que nos debemos preguntar ya, utilizando la lupa, ¿qué nos pasó? Y esto es una pregunta que nos interpela a todos, porque nosotros teníamos un desarrollo similar al de Australia a principios del siglo pasado. Ese paralelismo se empezó a dañar a partir de la década del 30 y definitivamente se rompe en la década del 70. Sí, hay un libro que salió hace poco con esta investigación que realmente, como vos decís, llama la atención de qué pasó y cómo estamos donde estamos, ¿no es cierto? Esto es una realidad. ¿Qué pensás de lo que pudiese hacerse a nivel medios con esta campaña de superar la indiferencia moral, a nivel escuelas,
a nivel de entidades intermedias? ¿Qué se podría...? La corrupción es sistémica, por consiguiente el abordaje debe ser también sistémico. Bien. Esto que vos decís, en las escuelas, a través de los medios, a través de las organizaciones no gubernamentales, etcétera. Porque son temas que no están, corregime, yo tengo chicas chiquitas... Están, y ellas tienen muchos temas que yo no estudié, ni vos estudiaste, ecológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estos temas no están en el programa, planteados así abiertamente, ¿no? Quizás haya que empezar a trabajarlos desde allí, se me ocurre. Exactamente, desde la más tierna infancia hay que trabajar estos temas. Y lo que es importante, y quiero destacar entre nosotros en este momento, tenemos ya algunos mecanismos legales, algunas leyes, como por ejemplo la ley de acceso a la información, la ley del arrepentido, esperemos que salga la ley de extinción del dominio. Las normas son fundamentales también para esto, pero hay algo que debe saberse, casi tanto más importante que la norma, es la implementación de esa norma. ¿Qué quiere decir implementar una política pública? Bueno, hacer operativa una decisión que habitualmente está contenida en una norma. Es un proceso complicado, a veces conflictivo, exige coordinación, conocimientos técnicos, voluntad también, ¿no? Histórica. Gran voluntad de hacerlo. Por supuesto. Porque el tema de la información, y ya lo dejo a Alfredo, que me está acá pegando para que lo deje un segundito, Alfredo Poplitsky. Ya un segundo. El tema de la información me parece que es clave, porque la información parece neutra, indiferente, pero el que está obligado a informar todos sus actos, ¿no es cierto? Ahí está. Y lo que se esconde, por algo se esconde. Me parece que lo que estás trabajando, lo que has trabajado y lo que se siga trabajando en información pública, que de todo haya información amplia, suficiente y accesible en Internet para cualquier ciudadano, creo que esa es una pata realmente importante. Bueno, le paso la pregunta a Alfredo. Gracias, Marta. Hola, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marta? Hola, Alfredo. Acá raramente nos hablamos por esta vía, pero bueno, nos conocemos hace mucho tiempo y nos conocemos también nuestras historias o parte de nuestras historias. Y yo me acordaba de que vos sos una de las fundadoras de Poder Ciudadano, creo que no sé si lo citó Alejandro al presentarte, pero yo no me lo olvido, lo tengo presente y sé también que seguís teniendo un corazoncito en esa institución, pero además en toda la sociedad civil y toda la fuerza. Sobre esto quería hacerte dos preguntas. Una, ¿no te parece que quizás el rol de la sociedad civil podría ser mucho más trascendente de lo que es hasta el momento? Es decir, ¿no te parece que debiéramos, aquellos que de alguna forma integramos la sociedad civil, las entidades dedicadas a combatir los delitos, la corrupción y buscar que este tipo de cosas que nos están ocurriendo no ocurran y frenen? Yo estaba pensando, por ejemplo, cuando atacaron al fiscal Campagnoli, cómo la sociedad civil salió en su defensa y logró resultados. Por ejemplo, como un hecho de la realidad, donde nos levantamos muchos, nos organizamos sin querer, pero nos organizamos muy rápidamente, fijamos una fecha, me parece que incluso la fecha, no sé si vino de las reuniones que habíamos hecho con vos y con algunos más, y se alargó a rodar la cuestión y se sumaron cientos de miles, o yo diría hasta millones de argentinos encolumnados en el mismo tema y logramos cambiar la realidad. Ahora, ¿no te parece que lo mismo debiéramos hacer para frenar otro tipo de accionar? Esa es la primera pregunta, mirá qué larga que fue. La segunda es una pregunta mucho más concreta, la quiero formular porque ya veo que me van a sacar la palabra. Y es esta, que la tengo preparada, la tengo escrita, dice: desde tu mirada, Marta, ¿cómo ves, esto es muy, muy puntual, cómo ves el comportamiento de los jueces de Comodoro Pi? Esto tiene una segunda intención, esta pregunta, evidentemente, pero bueno, quería plantear algo mucho más concreto de lo que venimos hablando. Bueno, respecto de la primera parte de tu pregunta, coincido absolutamente. Las organizaciones de la sociedad civil deberían hacer mucho más de lo que hacen. A veces hay una cierta, yo diría una cierta dejadez en abordar ciertos temas porque, bueno,
dependen de los donantes, desarrollan los temas que los donantes de alguna manera les imponen. No, para mi gusto, falta mucho a las organizaciones de la sociedad civil para que tengan un comportamiento más adecuado a los tiempos que vivimos. Y en relación a los jueces de Comodoro Pi, bueno, yo creo que también acá podemos hacer un paralelismo con Brasil. Y no lo hagas porque van a quedar un poco mal. Cuando hay decisión de llevar adelante una causa, se puede hacer en tiempos más que adecuados. Concretamente, el Lavallato comenzó en el 2014, ya hay 28 procesos, 130 condenados, son algunos más, y acá no, las causas sabemos que duran más de 14 años, no ocurre en otros países, esto lo que yo me canso de decir a partir de mi conocimiento de las administraciones de otros países, no ocurre en otros países que duren tanto los juicios, de ningún tipo. Acá todos los juicios duran mucho, los de corrupción ni hablar. Y bueno, ¿qué hacer en eso? La sociedad tendría que estar muy presente, muy exigente para que los jueces reaccionen. Por suerte, creo que este proceso se está dando y hay jueces que estuvieron callados durante mucho tiempo, ahora están reaccionando, hay otros que están reaccionando apenas se le presentan las denuncias. Me parece que esto es muy bueno. Creo que también vos mencionaste las marchas que se hicieron de apoyo a algunos fiscales y también la marcha que tuvo que ver con Campagnoli. Sí, hola. Se nos cortó aparentemente. Parece que la perdimos. Pero bueno, mientras restablecemos, podemos ir haciendo algún tipo de evaluación. Yo creo que coincidimos, creo que en todo. Me parece que aquí falta tomar la iniciativa. Todos más o menos estamos de acuerdo en ciertos caminos a seguir. Me parece ¿El gobierno de turno está de acuerdo? Yo creo que el gobierno de turno tiene un abanico, pasa por ahí, ¿no? Eduardo, tiene un abanico de 100, 200 grandes temas a abarcar y este es uno de ellos. Por más que al momento... No hablo del actual, lo hablo en general. Pero... el gobierno de turno... Sí. ¿Es esto una cuestión de Estado para los distintos gobiernos de turno? Yo realmente creo ¿sabes? que Eduardo pone el no pongo en el actual, no pongo en el actual. Yo digo en general, desde el gobierno. Vamos a hacer el gran ejercicio de anticorrupción, transparencia cuando estamos en el gobierno. Yo voy a ir al revés, realmente, en esto. Creo que no ha sido ni el tema prioritario, ni un tema importante. Ya estamos de nuevo. Estamos de vuelta con Marta. Sí. Marta, estábamos haciendo títeres, Marta, hasta que volvía. Perdón. No sé en qué momento se cortó. No, pero estábamos comentando, vos habías hablado de lo de Comodoro Pi. Yo iba a plantearte incluso un pequeño cambio de ángulo del enfoque, pero ya Eduardo lo había introducido acá. El tema es cómo arrancar y el tema es también para mí cómo hacer para convertir esto en una verdadera política de Estado. ¿Qué es lo que nos pasa con la educación? ¿Qué es lo que nos pasa con casi todos los grandes temas argentinos? Y me da la impresión de que incluso esto afecta a la propia reacción de la sociedad civil, que como bien te planteaba Alfredo y bien contestabas vos, no está lo unificada, sólida y con la misma línea que debería estar, porque a pesar de todo, en cada uno de los grandes temas argentinos seguimos, si no navegando, por lo menos afectados por la llamada grieta, que para mí también es un planteo equivocado, porque no es una grieta que hay gente de un lado y del otro. Muchos de nosotros no querríamos estar en ninguno. Entonces, un poco efectivamente, el planteo es, nos falta un sentido, un objetivo único, nos falta una idea de política de Estado, nos falta decir, no queremos más corrupción, provenga de quien provenga, me falta decir, me importa tres pepinos quién la hizo, lo que me importa es que no la haga y que la pague. No sé si entendés la idea, si estás de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Y yo estoy convencida de que lo que falta
en Argentina. Mira, lo dijo Sartori, lamentablemente muerto hace poco. Vaya a nuestro homenaje, sí. En una entrevista que se le hizo, creo que alrededor del 2004, que Argentina tiene un potencial extraordinario, pero sufre la catástrofe de la mala política. Esta fue una frase que a mí me quedó muy grabada porque creo que es exactamente así. Hay un potencial enorme y, bueno, se inmiscuye la política entre el Estado y la gestión, la mala política, aquella que brega solo por proyectos personales, etcétera, y no la buena política, que es la que tendría que velar por el bien de todos. Y bueno, así estamos, y creo que es importante distinguir también entre política y gestión. Muchos subestiman, desprecian la gestión, y a mí me parece que quienes eso dicen no entienden nada de política, porque la mejor manera de hacer realidad los ideales de la política es a través de una buena gestión. Es como llega al ciudadano, claro. Muy buena definición. Exacto. Muy buena. Entonces, me parece que tenemos que empezar a trabajar estas cosas, y como ustedes dicen, entre todos, y todos son académicos, sector privado, sociedad civil, por supuesto funcionarios que tienen enorme responsabilidad, partidos políticos. Está faltando eso. Ojalá podamos ponernos en marcha y transitar hacia ese lugar entre todos. Vos sos un gran motor para eso, Marta, y desde ya Marta, y te transmitimos, por lo menos reconocerlo. Al agradecerte, te transmitimos también un mensaje muy cálido a una luchadora incansable contra la corrupción de nuestra oyente Inés Clos, que te lo mandó especialmente. Te agradecemos enormemente. Muchísimas gracias, Inés. Te agradecemos mucho, y por supuesto que la seguiremos en muchos más programas porque el tiempo siempre es corto para esto. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias, Marta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, cariño. Y un gran abrazo. Igual. Bueno, un gusto realmente. Sí, a mí me impactó mucho la alusión, el comentario, la referencia que hizo Marta al tema del financiamiento de las organizaciones civiles, ¿no? Que no lo esperaba, realmente me sorprendió. Y tiene mucha razón. O sea, aquellas organizaciones civiles de cierta envergadura que funcionan con personal, que funcionan con una verdadera organización interna, y que esa organización hay que mantenerla con dinero, y que reciben subvenciones o aportes de distintas procedencias, junto con ese dinero vienen pautas de hacia dónde ir y cómo hacerlo, y no siempre tienen libertad de acción. Yo creo que más allá de eso hay que bueno, por un lado, ver cómo se sortea ese obstáculo, ¿no es cierto? Pero por otro lado, como decía bien Alejandro hace un momento, cómo se unifica el criterio entre las diferentes organizaciones civiles y se va en conjunto hacia un mismo lado. Si se cuenta, o si se contara, con la ayuda, la colaboración del gobierno alineado en la misma dirección, pero eso sería fantástico, iríamos muchísimo más rápido, sin lugar a dudas. Pero si no lo hace porque el gobierno está ocupado en mil de otras cosas, en muchas de otras cosas, bueno, yo creo que hay que despertarlo, hay que zamarrearlo un poquito y despertarlo y eso lo puede hacer la sociedad civil, ¿no es cierto? Unida. Y nos vamos porque nos echan. Un abrazo para todos y hasta la semana que viene. Buenas noches para todos, un gusto. Internet para encontrar el único lugar abierto en 20 cuadras a la redonda. Para chequear si se dice chao mien o chao mein. Internet para esperar que el plato llegue a tu mesa. Internet para hablar con alguien del otro lado del mundo que está almorzando exactamente lo mismo. Internet para que todo suceda. Arnet y Personal. Más información en personal.com.ar.